Bueno, de acuerdo a lo que habíamos establecido, bueno, como se planteaba, primero se va a hacer a dar un panorama muy rápido de lo que se ha venido haciendo por parte de la promotora. Habrá una participación aproximada de 5 minutos de cada uno de los compañeros, bueno, de los dos primeros compañeros, Pablo Moctezuma, luego Héctor Torres, y después Rafael Arellanes nos hará el planteamiento del trabajo, si no estoy mal, compañeros. ¿Había alguna otra intervención? Sí, una introducción de Mónica. Bueno, entonces empezamos con la introducción de Mónica y pasaríamos con la participación de Pablo, de Héctor y después de Rafael. Adelante, compañera. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Adelante. Muy bien. De manera muy breve y sencilla, esta reunión se ha preparado para quienes no han sido parte de la promotora, para recordar algunas de las características de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, la cual es desde el mes de abril integrante del Comité Internacional para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. El objetivo de la promotora es lograr una fuerte corriente de opinión pública a favor de la suspensión del pago de la deuda pública, expresada en el posicionamiento y movilización de los diversos actores mediante una campaña de información y cabildeo impulsada por la promotora, con la finalidad de liberar al país de la pesada carga de una deuda inmoral e ilegítima y obtener recursos para atender la emergencia económica y de salud. Entonces, buscamos la suspensión del pago de la deuda pública, su auditoría, su renegociación. ¿Quiénes somos? Somos un conjunto plural de ciudadanas y ciudadanos, dirigentes sociales, políticos, de organizaciones civiles, de ONGs, profesionistas, académicos, religiosos, sindicales, indígenas, campesinos, feministas, ecologistas, empresariales, trabajadores no asalariados, cooperativistas, de integrantes juveniles y profesionistas, quienes por encima de ideologías y religiones hemos decidido promover la formación de la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. ¿Qué hemos hecho? A lo largo de estos 22 meses, porque nacimos en septiembre del 2020, en tiempos de pandemia y de encierro, de no poder hacer reuniones físicas, todo por Zoom, pues hemos hecho conferencias de prensa, cabildeos, foros y conferencias ahora presenciales, antes por Zoom, un campamento activo que durará una semana en septiembre del año pasado frente a San Lázaro, la Cámara de Diputados, y digo activo porque tuvo actividades culturales, presentación de libros, exposición de los sindicatos, de organizaciones sociales y más sobre cómo estaban viviendo la situación, todo en torno a poner el acento en el dedo del presupuesto, porque del recurso económico de este país se va una enorme cantidad de recursos al pago de la deuda. Hemos hecho campañas de información, oficios a las autoridades, reuniones de trabajo, se le han hecho 3 oficios al presidente de la República. Alguna vez uno de ellos nos derivó con el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Batel. En otra ocasión respondió la Secretaría de Hacienda. En fin, todavía no nos podemos reunir con el presidente de la República. También hemos hecho reuniones con grupos o con equipos de grupos parlamentarios, tanto en la Cámara como en la Cámara de Senadores. Algunas de ellas se han repetido. Hemos hecho trabajo con congresos estatales. En algunas ocasiones ha sido fructífero, se han puesto puntos de acuerdo, se ha publicado y una vez fue votado por el Congreso del Estado de México una petición del diputado Max Correa, un punto de acuerdo que se votó y tuvo toda la votación a favor, solo se abstuvo el PAN y se envió a la Cámara de Diputados.
Y ahora nos proponemos llevar a cabo la campaña de la petición ciudadana. La petición ciudadana, más adelante el compañero Rafael Arellanes hará toda la presentación, tiene el objetivo de enarbolar 4 demandas, que el gobierno federal suspenda el pago del servicio de la deuda pública por lo menos por 2 años para que se dedique este recurso liberado, se aplique a las necesidades populares más sentidas, demandar la creación de una comisión de auditoría ciudadana, porque cada vez quienes han hecho auditoría de deudas saben que es como destapar una cloaca, firmas falsas, desvío de recursos solicitados y contratados de manera muy cara, etcétera, etcétera, y que eso da elementos para lograr la renegociación y liberar recursos. Un punto 3 es que el gobierno federal cancele de inmediato la deuda del FOBAPROA por ser ilegítima y un robo. Una deuda que empezó con 500,000 millones de pesos, ya se ha pagado el doble y se debe otro tanto. Y es una deuda en la que el presidente de la República estuvo inmiscuido, como todos nosotras y nosotras. Es una deuda ilegítima, o sea, que el gobierno, que el pueblo mexicano tiene muy claro este tema. Entonces demandamos que por lo menos y para empezar se cancele de inmediato el pago de la deuda del FOBAPROA. Y todos esos recursos liberados se apliquen a las necesidades populares más sentidas, como la creación de fuentes de trabajo, de empleo permanente, la atención integral a la infancia, la salud, la educación, el abasto, seguro de agua, electricidad, gas para los hogares, producción de alimentos y a los programas de apoyo al campo, las mujeres y pueblos originarios. ¿Dónde podemos encontrar la información? La promotora tiene una página. Esta es la página, nomasdeudapublica.org, a donde podemos encontrar la información, videos de conferencias, las cartas que se han dirigido al presidente, las que se han dirigido a los grupos parlamentarios, la que se acaba de enviar al secretario de gobierno, los puntos de acuerdo que se han logrado, videos con las conferencias de los compañeros que en un momento van a hacer exposición ante ustedes. O sea, los documentos principales, videos y tutoriales de la promotora, de todo lo que se ha hecho, lo principal está en esa página. Y además contamos con el Facebook, que es suspensión del pago de la deuda pública. Acá sería muy importante que todo el mundo le diera like y además invitara a sus amistades de Facebook para que también a su vez se fuera creciendo la red. En la página de la promotora también hay una forma de ingresar a cada reunión de la promotora y mandar y plantear el ingreso a la promotora. Por último, creo que llegué a lo último. Sí. Si hay algún muy rapidísimo. Quiero pasarles un material que hizo la compañera Roxana, nomás son a manera de imágenes, de algunas cosas que tenemos como de la promotora. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, se está viendo. El problema es que no está pasando, ok, no está, no está corriendo, ese es el problema. La primera carta al presidente es de noviembre del 2020. La siguiente fue el siguiente año y así sucesivamente. Otra en el 2021. Esta es la reunión con Lázaro Cárdenas Batel, con nuestro lema, por el bien de todas y todos, suspensión del pago de la deuda pública. La carta que nos envía Hacienda diciendo que el tema de la deuda es del Congreso. Comunicados a las legislaturas, al presidente de la Junta de Coordinación Política, a todos las y los integrantes de la legislatura pasada, a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Este es el documento que se logra en el Estado de México, de acuerdo votado en plenaria.
Documentos que han hecho las promotoras locales, porque también se ha creado promotoras locales que tienen a veces una vida irregular, pero que se trata de fortalecerlas. Un saludo al presidente de Argentina en su venida a la Ciudad de México. El día que se presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, estuvieron ahí compañeros Bernabé Enríquez, Carolina Verduzco, el compañero Humberto Montes de Oca del ESME y la diputada y diputados federales de Morena presentando el punto de acuerdo y las iniciativas que se han hecho. Algunas fotos de nuestro campamento en la Cámara de Diputados, nuestro querido compañero Antonio Vidal, que ha fallecido ya, que estuvo acompañándonos hasta la última de las actividades. Está Benito Jiménez, Verónica Carrillo, un campamento que duró una semana, a donde se estuvo al pie de la cámara agitando toda la información sobre la deuda, pero también estuvieron los dirigentes sindicales. Aquí está el profesor Sócrates de Sensuic, hablando, presentación de libros, hablando sobre el tema de la deuda, su historia, la situación que pasan los trabajadores. Pablo Moctezuma, hablando de la historia de la deuda, actividades artísticas. Acá se hace con el apoyo del PT las actividades que hicimos afuera en la Cámara, luego las logramos meter adentro de la Cámara para que se conociera y se transmitiera en redes la información, y se repitió todos los espacios de denuncia, las ponencias que se habían hecho y demás. Aquí está en sus últimos meses Antonio también participando en esa ocasión. Está el documento del plan de emergencia que también pueden encontrar en la página, que es decir, queremos que se ahorren estos recursos y deberían de estarse dedicando a todo esto, que es parte de lo que hoy estará a discusión. Los documentos que Héctor Torres González nos elabora cada semana, cada mes, con los cuales nos nutrimos para tener un discurso fresco sobre la problemática de la deuda, pues también están ahí y corren por nuestros chats, están a disposición. Y con estos materiales, pues se han hecho conferencias, foros y demás. Pues ahorita Héctor va a hablar de esto, de modo que ahí la dejo. Muchísimas gracias, espero que esto les dé un panorama de lo que ha sido el trabajo de la promotora durante estos 22 meses, un trabajo que es absolutamente voluntario con estos recursos. ¿Es cuánto? Gracias, compañera. Adelante, compañeros, vamos a continuar con el compañero Pablo Moctezuma, que nos va a dar una síntesis histórica de lo que ha sucedido con las deudas en nuestro país. Y después pasaríamos con el compañero Torres. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer un muy breve repaso de la deuda externa durante 214 años para sacar la experiencia y conclusiones. En 1808 la deuda de la Nueva España sumaba 20 millones de pesos. En 1914 llegaba a 33 millones. Tras la independencia de México, la deuda fue suspendida y cancelada. La independencia de México fue iniciada por Hidalgo en 1810 y declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1813. En 1814, Morelos decretó: todo americano que deba cualquier cantidad a los europeos no está obligada a pagar. Consumada en 1821, fue traicionada por las clases dominantes con Iturbide Alamán y Bustamante, quienes derrotaron la Revolución Popular. Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, buscó de 1823 a 1825 como única salida empréstitos en el exterior con Gran Bretaña, muy leoninos. Y el colmo,
En junio de 1924, el Congreso reconocía las deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810. Pero muy pronto, en 1826, Guadalupe Victoria suspendió el pago y también Vicente Guerrero, durante su presidencia, se negó a pagar intereses o amortizaciones de la deuda. Tras un golpe y el asesinato contra Guerrero por parte de Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, reconocieron una deuda de 34 millones de pesos. Tras ser derrocado Bustamante, Valentín Gómez Farías suspendió el pago de la deuda. Pero al volver al poder Bustamante en 1839 reconoció 50 millones. También Santana, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago de la deuda en 1823 durante 2 años, pero la revolución de Ayutla lo derrocó e inició la reforma. Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba en bancarrota. El 17 de julio de 1861, el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda. Primero estaban las necesidades de la nación. En 1867, tras vencer a los invasores extranjeros, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano y los conservadores. Le cobraban 450 millones, pero solo reconoció 84. Porfirio Díaz, entreguista, alcanzó una deuda de 441 millones de pesos en 1910. Al estallar la Revolución Mexicana, se suspendió el pago de la deuda en el año de 1914. Zapata, en su exposición al pueblo mexicano y al cuerpo diplomático, manifestó que la revolución no reconocería los préstamos pedidos por el gobierno, y también Villa, el 5 de noviembre de 1915, publicó desde Naco un manifiesto a la nación en el que propone la abolición de la deuda pública. Pero Álvaro Obregón negoció el funesto Tratado de Bucareli en 1923 y avaló una enorme deuda externa de 1,450 millones de pesos. Sin embargo, suspendió pagos en 1923. Calles, por su parte, contempló pagar 890 millones, pero en 27 volvió a suspender pagos. En 1930, en el maximato se reconoció una deuda de 2,267 millones de pesos, pero por la gran crisis mundial que también afectó a México, se suspendieron pagos y se mantuvieron suspendidos todo el periodo posterior hasta el principio y fin del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Tras la suspensión de pagos después del gobierno de Cárdenas, nos cobraban 400 millones. Se negoció y los acreedores cedieron y la deuda quedó en 40 millones de dólares. Nótese, durante 28 años, de 1914 a 1942, México, sin recibir un solo crédito del exterior, se desarrolló y avanzó. Desgraciadamente, en los siguientes 30 años, el retroceso pasaría. Y la deuda pasaría de menos de 100 millones a más de 3,600 después de Díaz Ordaz en 1970. Con Echeverría se cuadruplicó la deuda de 3,600 millones de dólares a 19,000 millones. Nos endeudó este señor y en octubre de 1976 nos ató al Fondo Monetario Internacional, el que ordenó devaluar la moneda que había estado estable 22 años. Y exigió petrolizar la economía, introducir el IVA, congelar salarios, bajar el gasto público en salud y educación, eliminar los subsidios de beneficio social y así inició también la apertura comercial. Echeverría abrió la puerta para el posterior triunfo del neoliberalismo. Hasta antes de esto, desde hacía 40 años, México crecía el 6% anual, era autosuficiente en alimentos y gasolina, tenía una mínima inflación que rondaba del 3 al 5% anual. Con López Portillo se cuadruplicó una vez más, pasó de los 19,000 millones de dólares a 85,000 en 1982. Se inicia el neoliberalismo, México se petroliza y comienza a exportar 1,5 millones de barriles de petróleo
diarios. A partir de 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda apenas alrededor de un magro 2% anual. Antes de endeudarnos y petrolizarnos, crecía a un 6% promedio. Ahí hay un ruido en el fondo. Bueno, en 1994 con Salinas de Gortari llegó a 131 mil millones de dólares, pero de 89 a 94 habíamos pagado por el servicio de la deuda más de 200 mil millones de dólares. Cedillo aumentó la deuda interna, rescató los bancos, la mayoría extranjeros, con el FOBAPROA y PAF, y por 554 mil millones de dólares se han pagado alrededor de 1 billón y todavía se deben 1.2 billones. Ha costado el doble y va a costar el cuádruple. El famoso FOBAPROA y PAF. Fox dejó una deuda pública de 1.7 billones o millones de millones, habiendo recibido por el petróleo 347 mil millones de dólares, pero nos siguió endeudando. Calderón dejó la deuda del sector público en 5.2 billones, habiendo recibido en su periodo por el petróleo el 400 mil millones de dólares, que serían actualmente el equivalente a 8 billones. Peña Nieto la dejó en 10.5 billones, sí, billones, 12 ceros, pero hoy debemos 13.4 billones. La deuda y los pagos crecen día a día al aumentar las tasas de interés debido a la crisis. Resumamos la experiencia. Se suspendieron pagos durante todos los gobiernos progresistas, en la independencia, tras la reforma y en 1914 con la revolución. Guerrero, Victoria, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y tras la revolución hasta Cárdenas se suspendieron pagos. Sin embargo, por otro lado, los conservadores, Bustamante, Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentando la deuda. Hoy vivimos una emergencia nacional, pero tenemos que pagar más de 860 mil millones de pesos de servicio a la deuda en tiempos de crisis. Es claramente la hora de suspender pagos porque hay que dar prioridad a las necesidades del pueblo y de la nación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pasaríamos con el compañero Héctor y después con Rafael. Cuadro. En el proyecto de Nación 2018-2024 del presidente AMLO, en las páginas 32 y 33, dice lo siguiente: el macro desarrollo económico del país no se debe a la falta de presupuesto. Esa es una idea equivocada. Las finanzas y la riqueza pública de México, aun con el progresivo deterioro padecido durante los sexenios anteriores, siguen siendo cuantiosas e importantes. Existen datos suficientes y contundentes para sostener que erradicar la corrupción en el gobierno nos permitirá ahorrar hasta el 10% del presupuesto público, es decir, 500 mil millones de pesos. La aplicación de una política de austeridad permitirá, junto con el combate a la corrupción, contar con un presupuesto eficiente para promover el desarrollo, la producción y el empleo, para de esta manera garantizar el bienestar de todos. Con esta estrategia no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de crear nuevas contribuciones, demostrando así que es posible invertir sin recurrir al endeudamiento. Esto lo dice el proyecto de Nación 2018-2024 de Morena, del gobierno. Pero esto se decía antes de 2018.
¿Qué ha pasado en estos años? En el 2019, la economía mexicana no creció, sino que disminuyó el 1%. En el 2020, la economía se cayó en menos 8.3%. El año pasado, en el 2021, la economía apenas creció en 5%. Y según los últimos datos del primer trimestre de este año 2022, la economía nacional está aún por debajo del segundo trimestre de 2018, como se pueden ver en esta gráfica. Quiere decir que dentro de 2 años, para el 2024, y según las estimaciones de Hacienda, la producción nacional por habitante va a ser menor a 2018. Es decir, podemos tener un sexenio perdido en términos de producción nacional. Las condiciones que existen ahora son diferentes a las condiciones que plantea el programa o el proyecto de nación 2018-2024. A diferencia de antes, en que el gobierno decía, con el presupuesto existente y con austeridad y con el buen uso eficiente de los recursos, no va a ser necesario ni de aumentar impuestos ni de endeudarse. Hoy las condiciones son diferentes. Hoy tenemos una gran crisis económica como nunca antes vista desde hace más de 100 años. Una crisis económica aunada a una crisis de salud y a una crisis ecológica. Y para rematar, tenemos la guerra Ucrania-Rusia, que está generando escasez de alimentos y aumento de los precios de los granos, de los alimentos. Una gran inflación. Esto está generando, esta inflación está generando que los gobiernos de todos los países, los gobiernos neoliberales, incluyendo el gobierno, el Banco de México aquí, están aumentando las tasas de interés para contener la inflación. Pero con el aumento de las tasas de interés, lo que va a pasar es de que se va a reducir el crédito, se va a reducir la inversión y a fin de cuentas va a haber menos producción. De manera que los próximos años, el futuro no es nada halagüeño para nuestra nación ni para el mundo. Va a haber una contracción económica. Pero ¿cuál es el problema de esta contracción económica? El problema es que no va a haber creación de empleos. Y tampoco va a haber buenos salarios. Los últimos datos que se han publicado por el gobierno nos dicen que al mes de mayo solamente se han creado 620,000 empleos desde diciembre de 2018. En 3 años y medio se han creado 620,000 empleos formales, es decir, empleos con prestaciones registrados en el Seguro Social. Pero en este periodo, la población en edad de trabajar o la fuerza laboral nueva es más de 3 millones de personas. De manera que hay un déficit de empleo de cerca de 3 millones de jóvenes que se quedan sin empleo formal y que van a ingresar al mercado o a la economía informal o quizás a emigrar a Estados Unidos, con las consecuencias que todos conocemos. Al mismo tiempo, la inflación que tenemos
está posibilitando que por vez primera el año pasado los salarios contractuales tuvieron una pérdida. Y estos últimos, en este semestre, siguen perdiendo poder de compra el salario contractual. La crisis actual, pues, está golpeando al empleo y a los salarios, no obstante los aumentos al salario mínimo. Por otro lado, la economía en el campo sigue en franca crisis, importando productos, importando maíz, arroz y todo lo que se requiere para el país. No tenemos, pues, autosuficiencia alimentaria. Decía, pues, que las condiciones que había antes de 2018 son ahora muy diferentes a las actuales. Junto con ello, tenemos que la deuda pública ha crecido. ¿Puedes subir tantito el cuadro? La deuda pública bruta al mes de abril de este año ha aumentado a 14 millones de pesos. Como se puede ver en esta gráfica, desde la época de Cedillo, la deuda pública, tanto interna como externa, sigue creciendo. No obstante que el gobierno planteó no endeudarse, en los hechos ha habido endeudamiento. ¿Y por qué ha habido endeudamiento? Por la sencilla razón de que el presupuesto público es deficitario. Es decir, los ingresos del gobierno son menores que los gastos, o los gastos son mayores que los ingresos. De manera que tenemos un déficit cada año. Ese déficit se financia con deuda. Y si la moneda se devalúa, la deuda crece. Y si los intereses aumentan, la deuda va a crecer. Esta grandiosa deuda, que en buena parte es heredada por los gobiernos neoliberales anteriores, significa un elevado costo financiero. ¿Puedes subir la gráfica, por favor? ¿Te voy a la otra? No, la siguiente. Más. Adelante. Adelante, por favor. ¿Esta? No, la que sigue. La que sigue es una comparación del ¿Otra? elevado costo. Sí, adelante. Esta. Aquí tenemos las estimaciones de Hacienda para 2022, en que el costo financiero de la deuda se va a acercar a 870,000 millones de pesos. Y el déficit, es el que aparece abajo, sigue creciendo. Entonces tenemos una economía con déficit, con deuda que crece y con un costo financiero que crece. Según Hacienda, el próximo año, en el 23, la deuda, el costo financiero de la deuda va a ser de 1,000,000 de millones de pesos. ¿Qué significa este costo financiero? Este costo financiero significa el 3% del Producto Interno Bruto. La economía este año va a crecer apenas a menos del 3%. Y sin embargo, se va a pagar por intereses una cantidad mayor. Quiere decir que si estos intereses no se pagaran y se invirtieran en México, la producción nacional sería arriba del 6%. Creceríamos más. Y si crece más, habría mejores empleos. Este elevado costo financiero es una gran sangría de las finanzas públicas de México. Te congelaste, Héctor.
¿Sí me escuchan? Sí, Sí, no, así habla, Mónica. nosotros ¿Sí sí. me escuchan? Sí, Sí, Ok. Este alto costo financiero de la deuda, que equivale al 3% del Producto Interno Bruto, es lo que la economía va a crecer este año. Si no se pagara este costo financiero, la economía crecería al doble. De ese tamaño es este costo financiero. Y en términos de presupuesto, este costo financiero significa el 12% del presupuesto público. Hace rato que leía lo que dice el proyecto de nación, el presidente hablaba de ahorrarse el 10% del presupuesto, ahorrarse 500,000 millones. Pues el costo financiero de la deuda es casi el doble de ese ahorro que planteaba el gobierno en el 18. Por eso la promotora plantea que si se suspendiera el pago de intereses por al menos 2 años, habría los recursos suficientes para implementar un programa emergente y sacar al país de la crisis. ¿Para qué? Para generar empleos, para aumentar la producción, para incrementar los programas sociales, para apoyar al campo, para aumentar el presupuesto en salud, en educación. Ahora puedes mover la gráfica hacia arriba, por favor. Mónica. ¿No? Hacia adelante. En esta gráfica vienen todos los programas sociales del gobierno y todos los programas prioritarios del gobierno. La suma de esos programas son 570,000 millones de pesos. En el presupuesto, el costo financiero presupuestado el año pasado, en diciembre, era de 791,000 millones de pesos. Pero Hacienda, en el mes de abril, hizo una nueva estimación porque aumentaron los intereses. De manera que el costo financiero se va a elevar en más de 70,000 millones de pesos. De manera que los programas sociales y los proyectos prioritarios se quedan chicos con respecto al gran costo financiero. Este año el gobierno tiene que aprobar el nuevo presupuesto para el 2023 y va a ser una buena oportunidad para que el presupuesto sirva realmente para beneficio del pueblo mexicano. ¿Puedes subir la gráfica, por favor? ¿verdad? La siguiente. La siguiente. Ya voy a concluir. Ah, no. ¿Otra? Es abajo, muy abajo. Es al revés. Los graves problemas que tiene México son la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la crisis en el campo y sobre todo la gran desigualdad social. El presupuesto del gobierno debe servir para remediar estos grandes problemas. Sigue bajando la gráfica, por favor. Sigue bajando. Sigue bajando. En esta gráfica viene cómo están distribuidos los salarios y las ganancias con respecto al ingreso nacional o con respecto a la producción. Es una gráfica desde 1960
hasta 1921, hasta 2021. A partir del neoliberalismo, la diferencia entre salarios y ganancias se amplió. Tenemos una gran desigualdad en el país. En estos 3 años, muy poco se elevó, 1%, la mejora en los salarios. Pero las ganancias aumentan. El presupuesto debe servir para eliminar esta injusta distribución de ingresos en la población. El gobierno, decía al principio, dijo que no iba a aumentar ni los impuestos ni endeudarse. Pero hoy las condiciones son diferentes. Hoy tenemos una crisis, se requiere un programa emergente, se requiere no endeudarse, sino no pagar los intereses de la deuda. Y además se requiere una reforma fiscal. Porque los recursos son insuficientes. El presupuesto es insuficiente para atender las grandes necesidades de la población. De manera que la lucha por suspender el pago de la deuda requiere también renegociar los términos en que se contrató y al mismo tiempo crear una comisión que audite en qué se invirtió las grandes sumas de dinero que nunca dieron resultados en términos de mejoras en el empleo y en los ingresos y en los salarios de los trabajadores. Por tanto, la mejor manera de luchar por un México más justo, por combatir la pobreza, por generar empleos, es luchar por suspender el pago de la deuda, utilizar estos recursos para beneficio del pueblo mexicano. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, estos son los dos temas importantes como parte de la introducción para analizar qué hacemos, qué podemos hacer como ciudadanos comunes y corrientes en un país sumamente endeudado, con deudas ilegítimas y con dinero extraviado que no sabemos dónde está, no sabemos cómo se aplicó o quién se lo llevó, y necesitamos por lo pronto hacer una difusión lo más ampliamente posible en toda la República, en todo el país. Para decir en síntesis, compañeros y compañeras, que quisiéramos escucharles. Han sido invitados a escuchar la propuesta de llevar a cabo una campaña nacional entre todas y todos, desde todos los ámbitos, de petición ciudadana sobre 4 puntos. La promotora está ofreciendo el documento central, el formato, el formulario en red, documentos de análisis y videos con conferencias y con la posibilidad de hacerlas además. Ya han escuchado a nuestros ponentes estrella aquí, Héctor Torres González y Pablo Moctezuma, pero hay otros compañeros que tienen todas las cualidades también para exponer y compañeras. ¿Y qué podemos también ofrecerles? Las lonas, en la idea de hacer tendederos, a donde con las gráficas que nos ha elaborado el compañero Héctor Torres, es mucho más fácil explicarle a la gente de qué estamos hablando, trípticos y volantes, pero además con toda la posibilidad de que cruzáramos de unos estados a otros, entre todas, lo que se vaya inventando con creatividad de parte de todas y todos. Eso es lo que la promotora propone.
¿Qué se ha propuesto en términos de fechas? Y sería muy importante ver si hacen consenso o se modifican, que el día 26 de julio, que es martes, en todo el territorio nacional donde nos encontremos, hiciéramos conferencias de prensa de manera simultánea para dar a conocer que se inicia la campaña. Y el 30 y 31, o solo el 31 se ha propuesto aquí, pues se suponía fin de semana, iniciar en las plazas públicas la promoción de las firmas con activismo, con megáfono, aparato de sonido, con lonas, con volantes, etcétera, para lo que nos dé la vida y lo que nos dé nuestros recursos y nuestra experiencia política. Esa sería la propuesta, que pudiéramos centrarnos hoy en ver qué disponibilidad tenemos. Todas de entrada pues vinieron a la reunión y eso se entiende, se agradece. ¿Qué disponibilidad tenemos para lanzar esta campaña que tiene la idea de llevar al Congreso en septiembre y al final en octubre las firmas, y después seguramente nos seguiremos de frente también haciéndolas, pero de entrada es muy importante. Recordemos que el presupuesto de ingresos entra los primeros días a la Cámara de Diputados. A más tardar el día 15 de octubre se aprueba el presupuesto de ingresos y para más tardar el 15 de noviembre se aprueba el de egresos. Entonces, el debate sobre el presupuesto, si seguirá siendo un presupuesto neoliberal o va a cambiar en algo, y si va a cambiar en lo estructural será porque tenga que pasar por el tema de la deuda pública, pues es un debate que hay que activar ahorita, y como durante mucho tiempo el tema de la deuda estuvo abajo del tapete, pues hay que volverlo a sacar de ahí y exponerlo ante la opinión pública. Es cuanto. Gracias.